va, hermanos? Buenas noches. Vamos a procurar avanzar en el capítulo 35 de Génesis. Ustedes vienen estudiando la vida de Jacob, algo tan precioso, ¿no? La vida de este hombre, que yo creo que tuvo una síntesis la vida de Jacob. Por supuesto, fue el suplantador, ¿no? Todo lo que seguramente han escuchado en los mensajes anteriores. Pero creo que lo que caracteriza a Jacob fue que él amó la bendición. Él amó la bendición. Y quizás no confió en la promesa de todo corazón de que Dios se la iba a dar. Entonces, ayudado por su madre, cometió esas tretas, ¿no?, que ustedes ya vieron, a pesar de que Raquel tenía en su corazón lo que el ángel le había dicho, lo que Dios le había dicho, que iba a haber lucha en su vientre y el menor iba a servir al mayor. Y esta mujer, con su débil fe y con las cosas que hizo, se aferró a esa promesa. Y bueno, le quiso dar una mano a Dios, ¿no? Y sabemos, ustedes ya saben cómo fue todo. Bien, ahora en este capítulo 35 vemos que Dios le dice a Jacob está pasando un tiempo de mucha angustia. Ustedes vieron que en el capítulo 34, cuando leen ahí, ya lo estudiaron el jueves pasado, sucedió algo terrible, ¿no? Una hija de Jacob, Dina, es abusada y por lo tanto entonces los hermanos toman una actitud severa para contra ese pueblo que había cometido esta situación tan desagradable y bueno, los engañan. Y entonces, como la persona que había abusado de Dina, recuerdan, se había enamorado de esta mujer y luego de cometer este acto va y pide su mano. Y dice, me quiero casar con esta mujer. A pesar de lo que hice, me quiero casar porque me he enamorado de ella. Y bueno, acuerdan, hay un contrato, como era en aquel tiempo. ¿Cuánto me vas a pagar por Dina?, le dijeron, ¿no? Y bueno, entonces ahí los hermanos dijeron, vamos a pedirles que todos ustedes se circunciden. Y así pasó, ¿no? ¿Recuerdan? Bueno, ellos se circuncidan, los varones, y dice la Biblia que los hermanos, aparentemente Jacob está ausente de esto, ¿no? Cuando usted lee en el capítulo, dice, los hermanos de Dina fueron Simeón y Leví, dos de ellos, en el peor día del dolor de la circuncisión, que es el tercero. ¿Recuerdan qué pasó? Mataron a todos los varones. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y robaron la ciudad y bueno, se llevaron todas las cosas. Y claro, esto desagradó a Jacob. Y Jacob tuvo miedo después de las naciones que rodeaban la tierra en ese momento. Y dicen, bueno, ahora van a escuchar esta temeridad que ustedes cometieron. Me van a venir a perseguir, me van a venir a quitar la vida. Tenía razón para tener miedo Jacob. A veces nosotros tenemos razones fundadas para tener miedo, ¿no? En la vida, por las cosas que vivimos, las situaciones, ¿no? Bueno, Jacob tenía razón en esto. Y es maravilloso porque Dios le habla entonces en ese contexto de temor y lo lleva al pasado, a recordarle en el pasado le había ocurrido una situación similar. Ya no era del pueblo que él tenía temor en el pasado, sino había tenido temor de Esaú, de su hermano, que ustedes también ya lo vieron. Cuando Esaú lo quería matar, entonces bueno, lo mandan, la mamá lo envía a tierra de su familiar, para salvarlo. Y en ese momento, cuando él está en la soledad del desierto, tiene un encuentro con Dios. Bueno, entonces comencemos capítulo 35. Este es el contexto, más o menos para tener idea por qué estaba esta situación. Dice 35, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, que significa casa de Dios, y quédate allí, y haz allí un altar a Dios, al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Le hace acordar de ese momento. Tenés que volver a ese lugar, a la casa de Dios, donde Dios se te apareció. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiad y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia.
y ha estado conmigo en el camino que he andado. Claro, ha estado conmigo en el camino que he andado desde aquel momento, ¿cuál fue la promesa de Dios? Cuando Dios en aquel momento se manifiesta, le da la misma promesa. Estamos hablando de aquel momento en Betel. ¿Recuerdan el episodio, no? Cuando Jacob ve esa escalera que desde el cielo llega a la tierra y él ve ángeles que suben y bajan. Entonces Dios le hace pensar en ese momento. En ese momento que fue una sorpresa para él, entonces dijo, Dios estaba aquí y yo lo ignoraba. Y entonces en ese momento tuvo esa experiencia maravillosa con Dios que le libró de la angustia. Y dice el texto 3, que me respondió en el día de mi angustia. Hay días de angustia en tu vida, hermano, y a veces hay días de angustia. A veces es el día malo, ¿no? Como dice la palabra, el día de angustia. Y somos creyentes, sí, pero nos angustiamos. A veces hasta no podemos dormir, nos damos vuelta en la cama y nos levantamos y miramos el reloj. ¿No le pasó alguna vez? A mí a veces me pasa esto. Es el día de la angustia. Pero qué bueno que es, porque en ese día de la angustia, él puede decir que Dios estuvo con él. Y hermano querido, aunque usted no pueda dormir y esté preocupado y angustiado, usted sepa que Dios está con usted. Porque es su promesa. Y Dios se lo quería recordar a Jacob en este momento que tenía miedo de las naciones que estaban a su alrededor. Porque dice, van a venir y nos van a aniquilar a todos. Cometimos semejante maldad en la tierra. Estaba muy angustiado por él y por su familia. Y entonces dice, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. ¿Qué hacían estos ídolos en la familia de Jacob? ¿Por qué tenía ídolos Jacob? Bueno, probablemente sean ídolos que ellos hayan tomado en el capítulo 34. Entraron a esa nación, saquearon todas las casas, dice, y también eran los ídolos que tenía Raquel. Ustedes recuerdan que cuando Raquel sale de la casa de su papá, cuenta la Biblia, ustedes lo leyeron en los versículos anteriores. ¿Qué hizo Raquel? Robó los ídolos. ¿Por qué robó los ídolos de su padre? ¿Por qué? Bueno, algunos dicen porque el tema de que el padre tenía a cargo los ídolos de la familia, eso le daba autoridad sobre los demás. Sería una cosa como el sacerdote de la familia, ¿no? Por supuesto, el sacerdote de los dioses paganos. Entonces Raquel, como conocía a su papá Labán probablemente, haya dicho, no sea cosa que este después me reclame a mí como propiedad, porque yo ya soy propiedad de Jacob, ¿recuerdan? Y Raquel estaba huyendo, entonces manoteó los ídolos y se fue. Algunos dicen que es esto, pero lo importante es que Jacob dice, traigan los ídolos, porque eso estorba la comunión con Dios. Yo quiero que Dios me acepte en su presencia, porque estoy angustiado, estoy afligido, y nada debe interrumpir la comunión con Dios. Y fíjense qué pasó. Dice entonces, y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había a sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Se dan cuenta, hermano? Solamente eso fue, santidad a Dios. Solamente fue eso. Los ídolos. ¿Cuántos ídolos tenemos en nuestra vida? A veces están, ¿no? A veces aparecen de golpe los ídolos, ¿no? A veces es una carrera, a veces hasta puede ser tu cónyuge, tus hijos. Dios tiene que ser el único, el número uno en nuestra vida. Quizá puede ser tu trabajo, tantas cosas, tantos ídolos están en nosotros. Pero llegó el momento donde la angustia llegó tanto al corazón de Jacob, que Jacob dijo, traigan los ídolos, basta de los ídolos, basta. A veces nos viene bien tener miedo, a veces nos viene bien. Porque Dios en el miedo que pasamos limpia nuestra vida, nos hace ir como Jacob en ese momento. Los ídolos, tráiganlos,
¿Qué tienen que hacer los ídolos con? Dios tiene que ser el número uno en mi vida. Y Dios permite esos contratiempos de miedo, de temor, de angustia. Bueno, para que limpiemos nuestra vida, para que seamos solo para el Señor. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu que está en nosotros nos anhela celosamente. Dios nos quiere para Él solos. Y muchas veces no tiene nada que ver, incluso si vos sos un pastor, si sos un diácono, si das la palabra, eso no tiene nada que ver. Podemos tener ídolos en nuestra vida. Si tenés un ministerio notable, no tiene nada que ver. Dios nos conoce. Y Dios va a permitir esas situaciones de angustia, de estrechez, de temor, para que empecemos a buscar en casa, como hizo Jacob, a ver, ¿dónde están los ídolos? Raquel, trae los ídolos, Raquel. A ver, los que ustedes trajeron de esta ciudad, porque dice que robaron todo, aún lo que había en su casa, tráiganlo, sácalo. Señor, revelame las cosas que están en mí, que te están ocupando el primer lugar. A veces una tontería como el celular, ¿no? A veces nos metemos con esos celulares y esas cosas y estamos ahí, perdemos horas y uno dice, Señor, ¿cuántas horas dediqué a esto? ¿No? Puede ser una adicción. Bueno, una adicción. Esos son los ídolos que están en nosotros. Una adicción puede ser también esto, ¿no? La altivez al entregar la palabra o el mensaje, lo que sea. Bueno, son cosas que Dios, cuando viene la angustia y viene el miedo, Él quiere limpiar la vida como lo hizo con Jacob. Y fíjense qué tremendo. El terror de Dios. Dios puso miedo, terror en los pueblos de perseguir a Jacob y su familia. Qué bueno que Dios. Él nos anhela celosamente, hermano. ¿Y por qué nos anhela celosamente? Porque sabe que cualquier otro ídolo en nuestra vida, nos va a desviar del propósito de Dios. Jacob tenía que volver a la tierra que Dios le había dado. Por eso fue la promesa en ese Betel. Le dijo, anda a la casa de tu familia, pero después te voy a volver a traer aquí, porque este es tu lugar. Y fíjense que Dios le dio la promesa a Jacob, la misma que le dio a Abraham y a Isaac. Dios le prometió a Jacob tierras, riquezas, y que en su simiente iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. La misma promesa. Ahora, ¿cómo nos alienta esto, no? Porque cuando uno conoce las fallas de Jacob, nosotros decimos, bueno, Señor, yo tengo unas cuantas más que Jacob, pero Dios cumplió su promesa. Gracias a Dios que es así. Ojalá, hermano, el Señor siempre nos dé ese corazón dispuesto a arrepentirnos, a buscarlo, así como lo hizo Jacob. Bueno, seguimos. Dice, y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, verso 6. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel. O sea, el Dios de Betel. Betel solo significa casa de Dios, pero ahora él le cambia el nombre y le dice el Dios de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento íntimo después que pasamos situaciones de estrechez en la vida, hermano. Después que tú fues probada, después que Dios está haciendo una obra, un proyecto en tu vida, después que uno encara un desafío de Dios, que puede ser un ministerio, una obra, una tarea, después que vos te involucrás y vos confiás y ponés fe en Dios, después hay un cambio de relación con Dios. Acá no solamente era la casa de Dios, sino dice el Dios de la casa de Dios. Dice el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. La misma situación, tenía miedo, estaba huyendo de su hermano Esaú, que lo quería matar, y en ese momento Dios se le aparece y lo anima y le da esa promesa. Entonces dice, versículo 8, entonces murió Débora, ama de Rebeca. ¿Quién era Rebeca? La esposa de Isaac. La esposa de Isaac. Entonces murió Débora, que estaba con la familia de Jacob. Ama de Rebeca. ¿Cómo fue la relación de Débora con Rebeca? Fue una nodriza. Fue aquella que salió de la tierra de Labán. ¿Recuerdan cuando fueron a buscar esposa para Isaac?
Bueno, cuando va a buscar esposa para Isaac, entonces Rebeca sale de la casa de su familia y sale con una nodriza y damas de compañía. Esta era Débora, la nodriza de Rebeca. Qué ternura, ¿no? Probablemente ya en esta época era una mujer anciana que había estado con Isaac y con Rebeca mucho tiempo. Y entonces probablemente Rebeca, al ver que el hogar de Jacob iba aumentando en hijos, porque tenía ya unos cuantos, le habrá dado esta dama de compañía, porque estaba con la familia de Jacob. Débora. Es la primera muerte que se ve en este capítulo. En este capítulo hay 3 muertes. Esta es la de Débora, una mujer anciana, querida por la familia, conocida por la familia, amada por la familia, porque fíjense cómo termina. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultado al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada esta encina Alon Bakut. ¿Qué significa Alon Bakut? Si ustedes tienen las Biblias, ahí al costadito capaz que tienen una llamadita que dice lo que significa. Bueno, Alon Bakut, el lugar donde enterraron a Débora, estaba Jacob con toda su familia, despidiendo a esta mujer anciana, que no era una esclava común, era una esclava muy amada, muy querida, había criado los hijos de Jacob, había estado con ellos, y ese lugar se llama la encina del llanto. Claro, qué linda relación, ¿no es cierto? Qué linda relación. En aquel momento la esclavitud existía, pero en estos términos, qué distinto que era, ¿no? Había amor, había lágrimas por esta mujer anciana que había estado con Jacob, había criado sus hijos, había sido aquella mujer ama de Rebeca. ¿Cuántos años? Un montón de años. Era querida, era amada. Qué lindo que es eso, ¿no? En el seno familiar. A veces hay personas que nos ayudan, que te ayudan, o quizás vos estás ayudando a otro. Qué linda relación esa, ¿no? No solamente es una relación contractual de te pago por lo que vos haces. No, hay una relación de afecto. Además está el pago, pero también el afecto. A veces puede pasar en las relaciones contractuales de empleados creyentes con amos creyentes. Y bueno, la palabra de Dios dice, nosotros tenemos que servir a nuestros amos creyentes mejor, ¿no? Bueno, había esta relación, Débora, qué lindo ejemplo. Una mujer amada por la familia de Jacob. Están todos ahí reunidos, despidiéndola. Bueno, este es la primera persona que fallece. Después dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando habían vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Es la segunda vez, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan que cuando estuvo allá también Jacob, esa lucha con ese ángel en la cual él perseveró y bueno, no dejaba ir al ángel. Entonces el ángel de Jehová le cambió el nombre y le dijo, no te vas a llamar más Jacob sino ahora Israel. ¿Qué significa Israel? Ustedes lo saben. Israel significa príncipe de Dios, o el que lucha con Dios. Así que este era el nombre y también se lo recuerda, Es algo maravilloso, porque permanentemente Dios le está recordando a Jacob las experiencias que tuvo en el pasado. En ese momento él estaba muy angustiado, se iba a encontrar con su hermano y no sabía si su hermano lo había perdonado o no. ¿Recuerdan? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Bueno, allí se le apareció el ángel y bueno, dice, fue librada mi alma de angustia también. Qué lindo, qué linda experiencia. Bueno, también le dice, acordate de esa época. Hermano, cuando estamos pasando situaciones así, de ese tipo, tenemos que acordarnos cuando Dios estuvo con nosotros en el pasado. Tenemos que volver a esos lugares. Seguro que vos tenés en tu vida esos momentos. Seguro.
con tu familia, con tus hijos, con el trabajo, con alguna situación hasta incluso judicial. Qué complicado que es cuando nos llega una carta de documento, cuando nos llega, ¿no?, algo así. Bueno, tenemos temor. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Hacer lo que hizo Dios con Jacob. Lo remitió al pasado. ¿Te acordás de esto? ¿Te acordás de esto? ¿Te acordás cuando estabas huyendo de tu hermano que tenías miedo? Bueno, yo estuve ahí. Y ahí le está recordando eso. Y entonces dice, vamos al 11, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham, a Isaac, te la daré también a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel, casa de Dios. Después partieron de Betel y había aún una media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel. Y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, que es hijo de la tristeza. Mas su padre lo llamó Benjamín, que es hijo de la mano derecha. Bueno, qué experiencia, ¿no? Esta es la tercera muerte, la segunda muerte que en este capítulo. Y es Raquel, aquella mujer a la cual Jacob amaba, aquella mujer por la cual había trabajado, recuerdan, 14 años, porque Labán lo había engañado, le había dado la hermana. Y uno dice, ¿cómo puede ser que se haya confundido Jacob cuando tomó a la hermana? Bueno, pensemos que no había luz, en el casamiento estaban con velos, así que era muy fácil. Y Labán aprovechó y entonces tuvo que servir Jacob por Raquel 14 años. 7 por Lea y 7 por Raquel. ¿Cómo la amaba? Y dice la Escritura que le parecieron pocos. ¿Por qué? Porque la amaba. Porque la amaba. Qué lindo que es esto, ¿no? Cuando uno hace las cosas con gusto. Bueno, él estaba así trabajando por Raquel. Bueno, se murió Raquel. Y uno dice, qué raro que Raquel no fue a la sepultura de Abraham, de Sara y de Rebeca, ¿no? Porque tenían un lugar de sepultura. Abraham había comprado un territorio de sepultura para la familia. Y uno dice, ¿por qué? Qué raro que Raquel no fue ahí. Bueno, algunos suponen que fue por el tema de los ídolos, por el tema de esos ídolos que ella tuvo. Suponen, ¿no? No sabemos. Pero evidentemente dice que la enterró ahí en ese lugar, que no era el lugar de sepulcro de la familia. Jacob la dejó ahí a Raquel. Pero dice, ¿cuál fue la situación? Estaba por dar a luz. Y estaba por dar a luz a Benjamín, aquel hijo que Raquel le dio a Jacob. Fue el segundo. El primero había sido José. Y ahora viene Benjamín. Y cuando está por dar a luz, dice, aconteció que al salirse del alma, ¿qué pasa cuando vamos al sepulcro? ¿Qué pasa con nuestra alma? Sale. Cuando nosotros vamos al sepulcro, puede ser en cualquier momento, nuestra alma va a la presencia de Dios. Así le pasó a Raquel. Hay personas que dicen que esto es un cuento, que no pasa, que terminamos la sepultura y se terminó todo. No, no. Cuando el creyente parte a la presencia de Dios, cierra sus ojos aquí, su alma inmediatamente va a Dios, va a la presencia de Dios, a esperar la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos para vida eterna. Y estamos ahí con el Señor. Donde dice el apóstol Pablo, es muchísimo mejor. Por eso a veces cuando parte algún familiar o algún ser querido, nosotros lo queremos tener con nosotros, ¿no? Toda la vida. Pero va a estar mejor con el Señor. Bueno, así le pasó a Raquel. Y así fue como, entonces dice, partió. Y bueno, después dice, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata,
la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, de Jacob, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12 y después ahí da los hijos de Jacob. Bueno, qué situación triste, ¿no? La que vivió Jacob y la que vivió Rubén. Rubén era el primogénito de Jacob y tuvo relaciones de intimidad con la concubina de Jacob, de su padre. Y trajo consecuencias, porque dice, Jacob lo supo, pero aparentemente no pasó nada. No trajo consecuencias. Sí. Fíjense, miren, si ustedes me ayudan, vamos al capítulo 49, versículos 3 y 4. Ustedes después lo van a estudiar, pero ahora quiero mostrarles cuáles fueron las consecuencias. 49, 3 y 4. ¿Esto para qué? Hermano, para que abramos los ojos. El pecado de fornicación y adulterio es muy grave para Dios. Y tenemos que hablar de eso. Hay que hablar. ¿Y para qué? Para estar alertas. Fíjense lo que le pasó a Rubén. Llamó Jacob a sus hijos y les dijo, los va a bendecir a sus hijos. Y le dice, juntaos y oíd, hijo de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito y mi fortaleza, y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal. No vas a ser el primogénito. Era el primero. Tenía todos los derechos de la primogenitura, de propiedad, de autoridad. Sin embargo, acá dice, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Tremendo. Si Rubén hubiese sabido esto, ¿qué hubiese hecho? Yo creo que no lo hubiese hecho. Perdió mucho, muchísimo perdió. Ojalá Dios nos dé la sensibilidad, hermanos. Porque el diablo nos va ganando de a pasito, ¿vieron? De a pasito, y una vez permitimos esto y otra vez permitimos esto, hasta que estamos hasta el cuello. Y ahí le fue a Rubén. Yo lo digo el primero, como decía Jorge Copazo, yo voy con la bandera. Soy el primero. Que Dios nos libre, ¿no?, de estas cosas. Por eso la Biblia dice, huid de la fornicación. No tenés ni que juguetear con esto, tenés que tomártela, no dar lugar, huir de la fornicación. ¿Y qué pasó con la primogenitura? Primera Crónica 5:1-2, ahí tenemos qué pasó con la primogenitura. Primera Crónicas 5:1-2. Ahí dice, ¿qué pasó con la primogenitura que perdió Rubén? Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, los espero que busquen. Fíjense cómo acá no solamente se perjudicó Rubén, sino perjudicó a su familia. Perjudicó también a su familia por ese resbalón grave que tuvo, grave, muy grave. Hermanos, estas situaciones perjudican, Dios perdona, claro que sí que perdona, restaura, pero a veces afectan tu ministerio, seguro que van a afectar tu ministerio. Sí, claro que sí. Entonces tenemos que tener cuidado. Fíjense lo que pasó entonces. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Acá está lo que pasó. Entonces fueron a los hijos de José.
Bueno, es grave, hermano. Tenemos que orar todos los días para que Dios nos libre de estas cosas. Y tomar las medidas necesarias, porque Dios no va a tolerar el pecado. Sí, después nos va a perdonar, nos va a restaurar, pero hay cosas que no se corrigen, ya está, van a quedar. Él perdió su primogenitura. Entonces los hijos de Lea, bueno, después da los hijos de Lea, Rubén el primogénito, de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zebulón, los hijos de Raquel, José y Benjamín, los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí, los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Después, la tercera muerte que ocurre acá. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180. Y exhaló Isaac el espíritu. ¿Qué pasa cuando morimos? Nuestra alma sale de nosotros. ¿Y qué más sale de nosotros? El espíritu. El espíritu. Vuelve a Dios quien lo dio. Dice, y exhaló Isaac el espíritu. Y murió. Y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron. ¿Quiénes lo sepultaron? Esaú y Jacob. Qué hermosa reconciliación. Qué hermoso, ¿no? Estaban peleados, enemistados, se perdonaron, pero ahora están como familia despidiendo a su padre. Qué bueno que es este perdón, ¿no? Ojalá pueda ser así en nosotros, hermano. A veces tenemos enemistades con los hermanos y pueden ser muy justificadas, no digo que no. Pueden ser cosas muy graves que nos hayan hecho, pero no tenemos que permitir el estar separados. Tiene que haber reconciliación, tiene que haber perdón. Y si es algo tan grave que te hicieron, si es algo tan terrible, dice el apóstol Pablo que de la manera que Dios nos perdonó, ¿merecíamos el perdón de Dios? Hoy nos estaban diciendo algo mientras estábamos cantando, ¿no? ¿Merecíamos el perdón de Dios? No lo merecíamos. ¿Es fácil? No es fácil, hermano, perdonar. No es fácil. Por eso, hermano, hay que evitar la confrontación en la casa de Dios. Hay que evitarla. Porque las disensiones entre nosotros es una obra de la carne. Dice Pablo, es necesario que haya disensiones para que se manifiesten entre vosotros lo que son aprobados. Bien, pero cuando se sostiene la disensión, es una obra de la carne. Y Pablo le dice, son niños. Entonces, ¿hay una pelea? Puede haber, claro que sí. Pero enseguida hay que restaurarlo, hermano. El enojo no tiene que permanecer. Porque este ejemplo de Esaú y de Jacob es maravilloso. Se abrazaron, se besaron, lloraron. Y luego que están juntos despidiendo a su padre Isaac. Bueno, vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Padre, gracias porque no merecemos que tú nos hables y sin embargo tú quieres hacerlo. Gracias, Señor, por ser tus hijos. Gracias por tener la seguridad del perdón y la vida eterna y de tu compañía con nosotros siempre. Y gracias, Padre, porque cuando sufrimos momentos de angustia, de aflicción, es para que echemos de nosotros aquellas cosas que no te agradan. Y, Señor, qué promesa maravillosa de que tú has de estar con nosotros y nos vas a guardar, como hiciste con Jacob. Señor, gracias porque sabemos que hemos de estar contigo para siempre el día que partamos de acá. Pero queremos rogarte, Señor, que tú nos ayudes y nos libres de los pecados cruentos en nuestra vida, de aquellas cosas que pueden dejar marcas para toda la vida. Señor, ayúdanos, que podamos velar constantemente. Y también, Señor, gracias porque tú nos das la oportunidad de perdonarnos. Y como dice tu palabra, Señor, el amor cubrirá multitud de faltas. Líbranos de estar enojados con nuestros hermanos, Señor. Si hay una raíz de amargura en nosotros, si hay un enojo en esta noche, Padre, te pedimos que lo quites. Ten piedad de nosotros. No permitas que eso habite en nosotros. Y ayúdanos a reconciliarnos. Señor, gracias, Padre, por la historia de Jacob y por la historia de estas personas que hemos visto en este capítulo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.